Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan por qué la filosofía rechaza a Dios. Depende qué filósofo. Em, la teología es pseudofilosofía, no porque no pretende ser filosofía. Precisamente el término lo inventó o al menos lo popularizó Tomás de Aquino para distinguir su pensamiento en dos partes. Esto es filosofía y esto es otra cosa que es teología. O sea, no pretende ser filosofía. Mal puede ser pseudofilosofía lo que no pretende ser filosofía. ¿Cuál es la característica que define la izquierda y la derecha? Bueno, acá hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Yo creo que la distintiva, la básica, es que la derecha es fáctica, es práctica, es pragmática. Y pragmática es otra cosa. Y la izquierda es teórica, es abstracta. Yo creo que esa es la diferencia de base, la diferencia de fondo. Varias personas se sorprendieron que incluía a Kant entre pensadores de izquierda. Kant era republicano. No, desde luego no podía escribirlo por la censura de su país, de su tiempo, pero te lo da a entender claramente. Si la decadencia es pérdida de complejidad, entonces no estoy de acuerdo con esta cita de Da Vinci. ¿La simplicidad es la máxima sofisticación? Sí, sí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay dos cosas de que la simplicidad a la que se refiere Da Vinci acá es la síntesis de enormes complejidades. O sea, cuando alguien te reduce todo un... Por ejemplo, el científico que encuentra una ley que se puede escribir en una ecuación y te explica el movimiento de todos los planetas, esa, la caída de los pesos en la Tierra, te explica un montón de cosas. Esa simplicidad es la síntesis de complejidades enormes. Y en cambio, 2 más 2, 4, no. Es algo simple, es autoevidente. Vos podés tomar dos palotes los juntás y tenés cuatro palotes. La demostración es ostensible y eso es simple, simple, realmente simple. La simplicidad que emerge como síntesis de complejidades enormes es complejidad. Es una enorme, la máxima sofisticación, en palabras de Da Vinci. Por ejemplo, una ecuación como E elevado a I por pi más uno es igual a cero no ocupa mucho más espacio que 2 más 2 son 4, pero para explicarla y para demostrar, para explicar lo que significa cada una de las letras en esa ecuación y para dar la demostración tenés que escribir un libro. O sea, esas 5 o 6 símbolos te sintetizan un libro. O sea, eso realmente no es simplicidad. ¿Sí? Lo que ocurre en la decadencia es que se pierde la verdadera complejidad y se va a la simplicidad al 2 más 2, 4, a lo básico, a lo elemental. También hay una falsa complejidad que es el embrollo. Es lo que parece complicado y en realidad es una tontería. Lo vemos en el arte pretencioso. Estos tipos que te filman películas en blanco y negro con un coro, con un coro femenino de fondo. Hacen tomas de 5 minutos. Y eso es esa agitación o la terminología embrollada del que quiere aparentar que sabe y no sabe. em, lo vemos esto en los posmodernistas, por ejemplo, toda esta terminología pseudotécnica de que como decía, bien decía este tipo, Neil deGrasse Tyson, es propio de una ciencia primitiva. Decía que para un lugar del espacio que se contrae sobre sí mismo y no deja y donde que no deja escapar nada es un agujero negro. Una estrella muy grande que emite luz en el espectro del rojo es una gigante roja. Una estrella del mismo color pero más chiquita es una nana roja. Y decía, los astrofísicos somos gente razonable. Sí, eso es propio de una ciencia que está en un nivel que
sosteneme la cerveza a todo el resto. Eso es propio, esa aparente simplicidad de, de no meterte palabras complicadas, porque están en, en el verdadero asunto, están en la verdadera complejidad. ¿Qué pienso de las elecciones en Perú? Estuve viendo los resultados, francamente no tengo información, estuve buscando los resultados en Google, vi que el ganador no sacó el 20% de los votos. Esto me trae malos recuerdos. Así, la elección donde subieron los kirchneristas fue muy parecida. Creo que subió con el 22% de los votos Kirchner. Malos recuerdos. ¿Qué pienso del cacerolazo en Argentina? Yo creo que Argentina no tiene un problema de liderazgo. Tiene un problema de... La mayoría está viviendo en una realidad fake, en un mundo de fantasía, en un juego de rol masivo e involuntario. Y consecuencia de eso, consecuencia, efecto, no causa, fue que votaron al peor gobierno en la historia del país. No, no veo que no veo que el problema del liderazgo sea lo principal. Yo creo que es simplemente un efecto, una consecuencia. Um, Autores que hablan sobre sectas que recomiende. El modelo Bay no es un libro. Es un artículo que se escribió en un día, en un solo día, en un foro. Son 50 características de las sectas. Y se ha convertido en algo así como el modelo estándar para establecer como una checklist de qué es este grupo es una secta o no. Más profundo tiene La reforma del pensamiento y la psicología del totalitarismo de Robert J. Lifton, un autor muy prolífico, lo cual no es de extrañar, tiene 95 años y publicó su último libro en 2019. En Reforma del Pensamiento y la Psicología del Totalitarismo cuenta su experiencia desprogramando a exprisioneros de guerra de la guerra de Corea. Es una técnica sumamente polémica que actualmente es ilegal en la mayoría de los países, la desprogramación, pero ese libro es valiosísimo teóricamente. Y voy a recomendar, quise decir, uno menos conocido, que es El pensamiento cautivo de este tipo, de nombre impronunciable, Milos de apellido, muy poco conocido a pesar de que es un libro que ganó el Premio Nobel de Literatura. Milos es un ex comunista polaco que después de su deserción cuenta su experiencia como comunista. Y me gustó mucho porque es un libro que evita todos los tópicos típicos de los excomunistas. Yo era un joven idealista que soñaba un mundo mejor, con un mundo mejor y fui manipulado. La revolución traicionada. Evita todos los clichés, en cambio dice con toda franqueza que todos ellos se refiere al Ministerio de Cultura, eran la rama intelectual del comunismo polaco. Todos ellos sabían perfectamente que estaban trabajando para la destrucción de su país. Y cuenta cómo fue que los reclutaron, cómo fue que los captaron para algo tan obviamente irracional. Libro interesante, libro profundo, muy bien escrito. Es un libro que recomiendo, El pensamiento cautivo de Czesław Milos. Me disculpo si hay algún polaco en la audiencia por cómo pronuncia ese nombre. ¿Qué pienso sobre el video sobre los experimentos con animales? No sé a qué video se refiere. Le voy a decir qué pienso de los experimentos con animales. Son algo que es cada vez menos necesario. Lo que antes se requería experimentación, progresivamente está haciendo investigación empírica, progresivamente está siendo reemplazado ventajosamente por simulaciones por ordenador. Y en lo que es realmente necesario, muchas veces se practica una crueldad totalmente superflua. Una estudiante de medicina me contaba que vio cómo mataban un perro, básicamente para mostrarle a un grupo de estudiantes que el corazón late. A ver,
Si alguien necesita verlo, necesita para entender el concepto, necesita ver un corazón latiendo, no quiero a ese pelotudo ejerciendo la medicina por nada del mundo. Em, es algo que en un momento fue imprescindible, hoy en día sigue siendo necesario para algunas cosas, pero hay un sadismo totalmente gratuito con eso. Am, filósofos que filósofos que más me hayan influenciado y filósofos que menos. Filósofos que más en otro tiempo Sábato sin duda, aunque ahora estoy bastante lejos de sus ideas. Y que menos los posmodernistas sin dudas. Eso seguro. Alguien me dice que tiene un profesor católico que dice que el progresismo es la consecuencia de las ideas modernas. Yo creo que es la reducción al absurdo de las ideas modernas. Es el, por ejemplo, la ideología, si hacemos el árbol genealógico de la ideología del género, vamos a llegar, después de varios pasos, de varias generaciones intermedias, vamos a llegar a la tabula rasa de Locke. Y lo que pasa es que la locura que ya estaba ahí en potencia estaba diluida en abundantes cantidades de sentido común, y eso es lo que desapareció en el posmodernismo. Aparece la locura en estado puro. Me comentan que 187 más 404 igual 627, deben haber escrito 440 en vez de 404. En efecto, 440 más 187 igual 627, pero de todos modos, para hacer una suma de 3 cifras tuvieron que sacar la calculadora. 2, nadie se dio cuenta que el resultado estaba mal. Bastante duraznito todos. Salió al aire así como estaba. En otros tiempos, décadas atrás, tipos como Mario Mactas, Antonio Carrizo, eran periodistas de Argentina, eran intelectuales que estaban a la par de escritores famosos, de hombres de ciencia, eran gente de la cultura. Estos tipos son pelotudos que lo metieron ahí, parate delante de la cámara y lee lo que te vaya apareciendo por la pantalla. ¿Qué pienso de Julio César como personaje histórico? Es alguien a quien conocemos mayormente por el confiable y objetivo testimonio de sí mismo. Prácticamente todo otro documento que sea de la época dice que era un flor de hijo de puta. Pero la principal fuente que nos habla de Julio César es Julio César. ¿Cómo hago para identificar las premisas tácitas en un razonamiento? Algo que he dicho varias veces. Porque conozco los modos del razonamiento. Me doy cuenta, un mecánico no podía creer porque que yo le pregunté si una moto andaba. Me dijo, no. Como que no me daba cuenta yo que le faltaba una pieza clave. Porque él está acostumbrado sabe cómo funciona una moto. Se da cuenta que falta una pieza. Y bueno, yo sé cómo funciona el razonamiento. Yo de mecánica de moto no entiendo nada, pero sé cómo funciona el razonamiento. Cuando alguien me da un razonamiento me doy cuenta que falta una premisa. Y no es ningún talento natural, ninguna habilidad psíquica que tenga yo. Simplemente conozco las formas del razonamiento. Y voy cortando por acá. Nos estamos viendo hasta la próxima.